Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen particular importancia para las economías nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación y conservación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. Las MIPYMES en México constituyen el 97% de las empresas, generadoras de empleo del 72% de la población y generan ingresos equivalentes al 52% del Producto Interno Bruto. Lo anterior es una clara señal de que debemos poner atención a este tipo de empresas y verlas como en lo que en realidad son, la base de la economía mexicana. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Peter Drucker. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. En el marco del Día Nacional de las MIPYMES Mexicanas, damos inicio al foro La importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico. Como primer punto, me permito resaltar la presencia de Jorge Matar Vargas, presidente de Canacintra Morelos. Carlos Olivera Salgado, presidente de la Asociación de Cerveceros de Morelos. Norma Elvía Martel Mota, corredor público número 6. Vianey Nájera Vázquez, secretaria general de la Federación Fidel Velázquez. Emanuel Cisneros Ortiz, regidor del municipio de Ayala. Gonzalo Durán Vargas, regidor del municipio de Jiutepec. Armando Román Traín, regidor del municipio de Tepoztlán. Rommel Santiago Galindo, regidor del municipio de Cuautla. Ángel Adame, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Peniel Hernández, vicepresidente del ramo 73 en el comercial del sector Canacintra Nacional. Geraldine Juárez Cuevas, del despacho de Ciudad de México. Carlos Sea Castro, de la Unidad de Sustentabilidad Energética de Canacintra Nacional. Antonio Alcibia, en representación de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo. César Arturo Silerio Rodríguez, presidente del sector agroindustrial de Canacintra Nacional. Diana Arroja, vicepresidenta de la Comisión Agroindustrial de Canacintra Nacional. Y nuestra anfitriona, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. A continuación, escucharemos la exposición de motivos de nuestra anfitriona, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Buen día tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Congreso del Estado de Morelos. Me complace darle la más cordial bienvenida a nuestro bello Estado de Morelos, a Raúl Mayar Barquera, quien es presidente de la Comisión Laboral de Canacintra Nacional. Bienvenido. A la compañera Diana Arrioja, vicepresidenta del sector agroindustrial de la misma Cámara. Bienvenida, compañera. También agradezco la asistencia de mis compañeras y compañeros diputados, regidores, secretarios y directores de desarrollo económico de los diferentes municipios de Morelos, líderes sindicales y asociaciones, cámaras empresariales
emprendedores y empresarios de la micro, pequeña y mediana industria. A todos los medios de comunicación, ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, empezaremos con este gran foro. Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Esto lo decía Bill Gates. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de este Congreso, les comparto con ánimo y satisfacción que en este segundo periodo ordinario de sesiones, esta comisión, la cual presido, estoy a la voz la diputada Tania Valentina, logramos sacar adelante una agenda legislativa trascendente para el desarrollo económico de nuestra entidad. A principios de año, aún dentro del primer periodo de sesiones, logramos recuperar los fideicomisos del Fondo de Competitividad, promoción del empleo, además del fideicomiso de apoyo al turismo de nuestra entidad, que por cierto de la legislatura anterior los habían dejado ya extintos. No solo en el papel, sino que gracias a ellos se pudo recuperar la transferencia de los fondos gubernamentales, logrando resarcir los programas que gracias a la voluntad de todos nuestros empresarios habían sido exitosos y muchos de ellos apoyando a las mujeres morelenses. Ya en este segundo periodo ordinario de sesiones dictaminamos en Comisiones Unidas la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos y sus municipios, dictamen que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Congreso y que permite a las empresas, así como a sus accionistas, tener mayor certidumbre en sus inversiones, además de favorecer la transparencia gubernamental, así como sirve para combatir la corrupción. También se armoniza con lo federal, modernizando el marco que reglamenta la apertura y ampliación de empresas en nuestro Estado. Conscientes que nuestra entidad ocupa el lugar 28 de 32 en la producción económica nacional, dependemos el 98% de los ingresos que producen otros estados, que a menos del 3% de los inversionistas eligen nuestra entidad como destino de sus inversiones. Ante esto impulsaré la Ley de Fomento de Sociedades Cooperativas, a fin de favorecer a las empresas sociales de los trabajadores, asociándolos sin distanciar ni enfrentar a la clase trabajadora con la clase empresarial. Además, pone a Morelos a la vanguardia legislativa en materia económica. La productividad legislativa de la Comisión de Desarrollo Económico puede resumirse en dos iniciativas. La ley, 4 dictámenes, 6 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias, 6 glosas del informe, debido a que nuestra entidad alberga el mayor número de investigadores per cápita del país, solo por debajo de la Ciudad de México y con un beneficio que la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Naida Josefina Roca, sea vocal en nuestra comisión. Juntas podremos formar la mesa crítica que dé sustento legal al nacimiento de la industria 4.0 en nuestro Estado. Desde ahora les anuncio que en estos días estaré presentando al Pleno la iniciativa La Ley de Fomento de Energías Renovables, aprovechando y potencializando que en el Estado tenemos el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el de Electricidad y Energías Limpias en nuestro Estado de Morelos. Hoy estoy muy contenta y además quiero aclarar que lo de la ley de cooperativas ya fue votado en la sesión de esta semana y eso permite, y también quiero aclarar que la mejora regulatoria, ¿para qué sirve? Nuestro Estado de Morelos tiene un clima maravilloso, una gente trabajadora y espléndida, pero la mayoría de nuestro territorio es ejidal o comunal. Las grandes empresas no pueden llegar a invertir porque no tienen certidumbre en la tierra. Es importante que pueda haber escrituración para que las grandes inversiones puedan venir a Morelos. Por eso esta ley es tan importante que se haya votado en el Estado de Morelos. En la Ley de Fomento de Energías Renovables también quiero comentarles que es muy importante, como aquí ya lo dije, tenemos investigadores en el Estado. Después de la Ciudad de México está Morelos. Tenemos que hacer una inercia para que podamos trabajar las energías renovables en el Estado de Morelos. Hoy celebramos el foro denominado La importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico, en el marco del Día Nacional de las MIPYMES Mexicanas, que tuvo bien declarar el Senado de la República, homologado con la conmemoración internacional con base en la Agenda 2030, que considera objetivos como la erradicación de la pobreza, el constante aumento de trabajo decente, el crecimiento económico y aseguramiento de la propiedad.
La finalidad del presente foro es generar propuestas de iniciativas, reformas y proyectos en las mesas de trabajo digitales posteriores al posicionamiento de los ponentes, que les agradecemos infinitamente que hayan venido a nuestro estado de Morelos. Ciertamente necesitamos más MIPYMES exitosas, pero el reto principal es que las que hay se mantengan y se fortalezcan. Un aspecto crucial en el crecimiento de México y su ubicación en la lista de economías más grandes del mundo será sin duda el crecimiento de las MIPYMES, que en México representan el 99.8% de las empresas, que generan entre el 72% y el 80% del empleo en nuestro país. Existe un número de MIPYMES proporcionalmente mayor al de las economías comparables, pero tiene un nivel de mortalidad muy alto, es decir, es mayor, no están teniendo éxito y menos evolucionan y se convierten en grandes empresas, que ese es el objetivo. Esto es más claro todavía si consideramos muchas de ellas son informales. Cuando se fortalecen estas empresas, son más productivas, generan más y mejores empleos dignos y bien remunerados. Pagan impuestos, además de dar mayor seguridad laboral a sus trabajadores. Finalmente, hago un llamado a los emprendedores que tengan proyectos innovadores, competitivos de base tecnológica principalmente, con una visión sustentable y sostenible, y a los empresarios para acercarse a las instancias correspondientes, para ser beneficiarios de créditos y apoyos a proyectos de inversión que fomenten el consumo local, fortalezcan las cadenas de producción y que sean forjados en los pilares que ha marcado la Federación, como son la innovación, diversificación e incluso bienvenida a toda la inversión privada al Estado de Morelos, que es algo que estaremos platicando con los senadores y diputados federales como con el gobierno federal. Para cerrar este foro, los invito a participar en este encuentro de negocios entre empresarios morelenses, que en su mayoría son de las zonas siniestradas, donde también vincularemos a los programas especiales para estas zonas. Me comprometo a seguir fortaleciendo el principal motor de la economía, los MIPYMES, y decirle a los regidores, funcionarios públicos que nos acompañan, es importantísima su presencia, que entendamos qué son las MIPYMES, para que podamos ayudar a la sociedad, a nuestros ciudadanos, y para que puedan fortalecer, crear negocios y poder fortalecer los que ya tienen. Bienvenidos a este foro y que llegue el desarrollo económico para nuestro querido Estado de Morelos. Muchas gracias. Me permito darle la bienvenida a Antonio Sánchez Purón, presidente de Canaco. Regidor Daniel Dircio. Regidor David Dircio. Como siguiente punto, doy la bienvenida a César Arturo Silerio Rodríguez, presidente del sector agroindustrial de Canacintra Nacional. ¿Me permito leer su semblanza? Diana Arrioja. La maestra Arrioja cuenta con estudios en propiedad intelectual internacional. Es consultora PYME certificada por JICA y Canacintra México. Cuenta con diplomado en alta dirección en innovación tecnológica por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con estudios en análisis y gestión de riesgos en la industria petrolera de Santiago de Chile. Es capacitadora certificada por Conocer. También tiene estudios en análisis e interpretación de imágenes satelitales por la Agencia Espacial Mexicana. Cuenta con diplomado en negociación y redacción de contratos por parte del ITAM. Desde hace más de 25 años se dedica a la capacitación en instituciones como la UNAM, el IPN y el ITESO. Es consultora en planeación estratégica a nivel directivo para la Agencia Mexicana Espacial y miembro activo del Consejo Técnico Nacional de Normalización Espacial. Es titular de las comisiones de enlace ante la ONU y vicepresidenta en la rama 76 agroindustrial en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
Es miembro del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Es profesora del Programa de Apoyo a Sobresalientes del Estado de Sinaloa y es miembro activa de Rotary Internacional desde el 2010. Le doy la bienvenida a Diana Arrioja. Muchísimas gracias y buen día a todos. Felicidades a todas las MIPYMES mexicanas, a todos los empresarios que día a día con su esfuerzo contribuyen a ese más del 90% de las empresas del país y más del 75% de generación del empleo nacional. El día de hoy vamos a hablar de los retos que enfrentan estas empresas. La mayoría de las MIPYMES no logra crecer, pareciera que tienen un techo de cristal que les impide incrementar sus carteras de clientes, incrementar su volumen de producción e incluso empezar a delegar. Alvin y Heidi Toffler, en su libro La Revolución de la Riqueza, manejan que la riqueza va ocurriendo en la humanidad o ha ocurrido a través de olas. Al principio estaba el ser humano como un ser nómada donde tomaba los recursos de la tierra por donde pasaba. Después viene la primera ola, que es el sedentarismo, la agricultura. La riqueza del ser humano deja de estar en la fuerza para poder pelear por los recursos y quitárselos al otro y pasa a ser esta riqueza de quien posee la tierra, de quien posee los recursos. Los grandes señores feudales, los dueños de las minas, aquellos que poseen la materia prima, poseen la riqueza. Después viene una segunda ola, la era industrial. Y la riqueza pasa de las manos de aquellos que tienen las materias primas a aquellos que las transforman. Quien toma estos minerales para construir el auto, para poner una siderúrgica. Quien toma estos jitomates y genera ketchup. Quien toma este petróleo y hace gasolina a partir de él, o plásticos. La tercera ola de la que nos hablan Alvin y Heidi Toffler es la ola del conocimiento. El dinero pasa de aquellos que transforman a aquellos que inyectan conocimiento en los desarrollos, aquellos que innovan, gracias, aquellos que innovan y que van generando riqueza. Morelos es un estado con un clima precioso y muy benévolo para la agricultura. Sin embargo, tanto en México como en América Latina, estamos atorados en la primera ola. México produce petróleo e importa gasolinas, produce jitomates e importa la ketchup. Nuestros pequeños productores, nuestros pequeños empresarios tienen las manos atadas porque se encuentran en un mercado que demanda una gran cantidad de su producto, pero lo paga a un precio muy castigado. Si un agricultor de jitomates en 2 o 3 semanas no ha vendido su producción, ya se le echó a perder y perdió la cosecha. Pero si estos jitomates los transformamos en ketchup, en lugar de pagarles a 5 pesos el kilo, le están pagando a 30 pesos una botella de 300 gramos de ketchup donde el 50% son gomas y solamente el 50% son es jitomate. La vida de anaquel de estos productos cambia de un par de semanas a un par de años. Si el productor no puede llevar a buen puerto su producto en 2 semanas, no importa, tiene más tiempo para vender. Sin embargo, esto nos coloca en la era industrial y tenemos que evolucionar a la era del conocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Pues a partir de las semillas del jitomate se extrae una sustancia que se utiliza para las cremas antiarrugas para los ojos de las damas. Un frasquito que contiene el extracto de 3 semillas de jitomate cuesta 500 pesos. La vida de anaquel del producto
es de 5 a 10 años. ¿Qué te impide sacarle las semillas al jitomate, en la pulpa hacer la catsup y con el extracto generar las cremas? Para evolucionar como país, tenemos que permitir que la tecnología y el conocimiento permee a todos los sectores. Tenemos que impulsar el llegar a esta industria 4.0 que nos va a permitir incrementar la vida de anaquel de nuestros productos, que nos va a hacer crecer los ingresos y la generación de industria fuerte. Van a permitir evolucionar a nuestras pymes. El asunto, la clave aquí es aplicar el conocimiento y la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Ahorita cuando leían mi currículum y mencionaban a la Agencia Espacial Mexicana, había algunas caras de asombro. En México tenemos una agencia espacial. Tiene 6 años, es un bebé, apenas está creciendo, es la agencia espacial más pequeña del mundo y sin embargo hay mucho que desde Morelos, como agricultores, podemos hacer con la agencia espacial. A través de los satélites de órbita baja, podemos llevar a cabo monitoreo de nuestros terrenos y nuestros cultivos y generar agricultura de precisión. Podemos saber si, por ejemplo, en Sinaloa hubo mucha lluvia y los jitomates están grandes y rojos, y en Jalisco, con las condiciones de terreno, están más pequeños y enjuntos, y los primeros nos sirven para catsup y los segundos para la extracción del licopeno para industria farmacéutica y alimentaria. Podemos programar cómo van a ir entrando nuestras cosechas al mercado para evitar que el precio se nos caiga y cómo vamos a utilizar y a procesar lo demás para generar riqueza en lugar de pérdidas. Más de la mitad de lo que se produce en México en materia alimentaria se desperdicia porque no se cuentan con las condiciones de cultivo, porque se cayó el precio y ya no conviene cosecharlo ni venderlo, porque se echó a perder en el camino, porque incluso sus productos cuando se echan a perder pudieran tener valor en el mercado. ¿Cómo es eso? Imaginémonos un cultivo de cítricos, donde todo el cítrico se nos enlamó, las naranjas, las mandarinas, los limones. El hongo que degrada a los cítricos es el penicillium, el hongo de donde se extrae la penicilina. Esta penicilina ciertamente no puede ser inyectada para uso humano, pero puede ser un excelente agente natural para combatir algunas de las plagas en nuestros cultivos. Y eso que se iba a tirar a la basura puede incluso darte más dinero que el haber vendido tu producción como estaba. Apoyemos a nuestras empresas desde el conocimiento y fortalezcamos la industria nacional desde el conocimiento. En la Agencia Espacial Mexicana, que el doctor Mendieta preside, hay 2 personas trabajando muy fuertes sobre imágenes satelitales y generando artículos al respecto. La doctora Armanda Gómez y el doctor Mario Arreola Santander. Acercándose a ellos, podemos averiguar cómo aprovechar este conocimiento que ya tenemos, porque las imágenes satelitales están ahí, listas para que las usemos, para que saquemos de ellas la información que nos sirve y generar proyectos y empresas más fuertes. Como directora de Incubacintra, la incubadora y aceleradora para proyectos del agro de la Cámara, también encuentro otro punto de riesgo muy importante para las empresas mexicanas, y es el siguiente. Las empresas, las pymes, no tienen una estrategia clara de crecimiento. Se quedan atoradas en el día a día y en lo que pueden hacer los dueños.
aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. Primera, una empresa es un altavoz gigante que magnifica los defectos y las cualidades de las personas que la presiden. Si la persona que lo preside es desordenado, la empresa va a ser desordenada. Si la persona que lo preside es muy tosuda, muy luchona, la empresa va a ser una empresa que va a estar tratando de crecer. Y como personas no somos perfectos, todos tenemos defectos y cualidades. Entonces requerimos de equipos multidisciplinarios, donde mi debilidad sea tu fortaleza, donde trabajemos en equipo para fortalecer a nuestras empresas. Es común pensar como mi pyme que si no lo hago yo, no se hace bien. Si queremos realmente crecer y desarrollarnos como empresarios, tenemos que entender que debemos dejar la posición de autoempleados. Si la empresa no funciona, si no estás tú, no es un negocio, es un autoempleo. Negocio es aquello que nos genere ingreso a la bolsa sin consumir nuestro tiempo. Si tú tienes un taller mecánico con 10 empleados y el día que tú no vas se pierde la herramienta, se vuelan el dinero de la caja, chocan el automóvil del cliente, no es una empresa, no es un negocio aunque tengas empleados, es un autoempleo. Es tu empresa, pero todavía no es tu negocio. Como empresarios, nuestra labor es de directores de orquesta. Un director de orquesta estructura y articula todos los recursos a su disposición para que dé el resultado que se están buscando. Como director de orquesta, tu chamba no es estar tocando el piano o el saxofón o la batería en lo que el resto está tocando, porque si tú estás metido en la ejecución, no estás prestando atención a lo que hace el resto de tu gente y ahí ocurren los fallos. Como director de orquesta es tu función sacar las manos del proceso y no solamente conseguir a alguien que haga las cosas igual que las harías tú, sino rodearte de gente talentosa que haga las cosas mucho mejor de lo que lo harías tú. Consigues al virtuoso del violín, al virtuoso del piano, al virtuoso del cello. Tú entiendes cómo funcionan esos instrumentos y requieres saberlo para poder dirigir la orquesta cuando alguien está soplando muy fuerte o presionando mal una cuerda. Pero tu labor no es ser el mejor que toca cada instrumento. Tu labor es conocer todos los instrumentos para poder coordinar el esfuerzo y lograr el resultado que estás buscando. Debemos de pensar más allá de mi empleo para hoy si queremos ser empresarios. Si queremos romper ese techo de cristal como MIPYMES y crecer y exportar y dar empleos. Hay que conseguir a los virtuosos de cada instrumento. Hay que empezar a delegar, a preparar a nuestra gente. Es cierto que cuando traes una carga de trabajo y además tienes que capacitar a tu gente, al principio pareciera que produces menos. Y hay una curva de aprendizaje. Como esto que está aprendiendo tu gente es nuevo, al principio comete más errores que tú que lo has hecho por 3, 5, 10 o 20 años. Es normal. Pero si no te tomas el tiempo para hacerlo, difícilmente vas a crecer. Requieres dar ese esfuerzo, estar dispuesto a pagar el precio de esa pequeña caída a cambio de empezar a ascender. Y si tú como yo eres un visionario y quieres llegar más allá de eso, te vas a dar cuenta que al rato no quieres ser director de orquesta. Al rato quieres ser el dueño del teatro que maneja varias orquestas o varios espectáculos que ocurren a distintos días y horas. ¿Qué hace Carlos Slim? Dedica tiempo, pone un negocio, lo suelta y va a otro.
y empieza a crecer el nuevo negocio y lo suelta y va a otro. ¿Quieres ser autoempleado o quieres ser generador de empresas y generador de negocios? ¿Quieres tener dinero para sobrevivir hoy? ¿O quieres tener libertad financiera para ti y tu familia por el resto de tus días? Para esto hay que estar dispuesto a sembrar y a trabajar y a pagar el esfuerzo. Hace algunos años leí un artículo que me gustó mucho, que decía que si toda la riqueza del país se repartiera, se juntara y se repartiera en partes iguales, muy posiblemente, al cabo de pocos años, la mayoría de los pobres volvería a ser pobres y la mayoría de los ricos volverían a ser ricos. ¿Por qué razón? Imagínense que en lugar de dinero estamos hablando de semillas de girasol. Agarran los pobres, los que tienen mentalidad pobre, porque eso no es una cuestión económica en el bolsillo del momento, sino de tu mentalidad. El que tiene el dinero y pierde el piso, se come todas esas semillas, se come todo ese dinero, aunque no tenga después para comer dentro de un año, es el que acaba pobre. Cuando una persona que no tiene inteligencia financiera recibe dinero, se compra un carro carísimo, se va a viajes, compra televisiones enormes, casas enormes, lo gasta tirando la casa por la ventana en los 15 años de la hija. ¿Qué hace una persona con mentalidad empresarial, con mentalidad rica? Toma lo que necesita para vivir hoy y pone, además de sacar su consumo diario, pone una agencia de autos donde los pobres van a ir a comprar su auto. Una agencia de viajes donde los pobres van a ir a programar sus viajes. Una agencia de banquetes y fiestas donde los pobres van a ir a tirar la casa por la ventana en los 15 años de la niña. Al cabo de unos años, el rico vuelve a ser rico porque tiene inteligencia financiera, porque sabe cómo administrar el dinero y en lugar de gastar, invierte y después se puede comprar el auto que quiera, tener la casa que quiera, ya no se preocupa. Si quieres cosechar antes de sembrar, vas a acabar con tus semillas y vas a acabar pobre. Es importante tener la visión para no malgastar el dinero y para poder invertir, porque de eso depende tu futuro y el futuro de tu familia. ¿Cuántos de ustedes destinan parte de su recurso a ahorro? A mí cuando hago esta pregunta muchos me dicen, es que el dinero no alcanza. Es cierto. Cuando tienes que picar piedra, cuesta mucho trabajo salir del día a día. Sin embargo, desde aquí y con conocimiento de causa, les digo, no es cuestión de que el dinero no alcance, es cuestión de administración. Algunos de los que aquí se encuentran y que me conocen, saben que yo fui mamá a los 17 años y que como no quise perder a mi bebé, me echaron de la casa, porque o lo abortaba o lo regalaba o me iba. A los 17 años tenía 50 pesos en la bolsa para salir adelante. Viví 4 días en la Central del Norte con ese dinero. ¿Cómo le hice? Compré una bolsa de paletas y me subí a venderla a los camiones. Guardaba lo que necesitaba para invertir al día siguiente y con lo que sacaba comía. O sea, no hay de otra. Mi primer sueldo fue el de 1,700 pesos. ¿Para qué te alcanza eso? Con una parte compraba zapatos de Andrea, bueno, perdón por el comercial, zapatos, joyería de fantasía, y me ponía a venderlo en la escuela para pagar mis estudios y así me pagué la universidad. Hacía crecer el dinero y tomaba siempre una parte
El 20% de lo que ganaba, que 1,700 es poquito, tomar el 20% para ahorro pesa. Y se los digo de primera mano, pesa. Pero eso te abre las puertas. Hoy tengo una maestría en evaluación de tecnologías en el IC Square Institute en la Universidad de Austin. Tengo estudios en gestión de riesgos en la industria petrolera en Santiago de Chile. Tengo diplomado de alta dirección en Harvard. Y es producto del esfuerzo. Así es que sí se puede. Hoy tengo mi empresa y también estoy en la Cámara. No importa cuánto ganes, se puede ahorrar. Si te haces el hábito, si te determinas, si tienes poco dinero, busca cómo hacer que ese dinero chiquito crezca y te produzca un poco más para que tengas la oportunidad de guardar. Porque este guardado es lo que te va a dar el capital que necesitas de arranque para sacar a tu empresa del MIPYME y transformarla en una empresa mediana o en una empresa grande y llegar a exportar. Y no se trata de ahorrar en cualquier cosa. A veces, cuando ahorramos, y a mí me pasó en moneda corriente y viene un cambio de presidente y ocurre una devaluación, de golpe nuestros ahorros no valen lo que pensábamos. Entonces hay que ahorrar de manera inteligente. México produce metales. Si no tienes dinero para una cuenta de ahorros grande que te dé mucho interés o para esquemas financieros, México produce metales. Tú puedes comprar onza trollo centenarios. La onza trollo ya anda alrededor de los 350, 400 pesos. El centenario anda alrededor de los 30,000. Cuando yo empecé a comprarlos hace más de una década, el centenario estaba en 3,000 y a mí me parecía una cantidad enorme. Pero ¿sabes qué? Hay medio centenario, cuarto de centenario y lo mismo para las onzas. Tú puedes acercarte a Banamex, a Bancomer, a la Casa de Moneda de México y adquirir esto para tu ahorro. En economía hay 3 cosas que sufren plusvalía. Plusvalía significa que incrementan su valor por encima de la inflación. Tenemos los metales preciosos, los bienes inmuebles y las piedras preciosas que en combinación con los metales nos da la joyería. Esas 3 cosas van incrementando su valor por encima de la inflación, aunque puede haber fluctuaciones. Todo lo demás, compras una tele, la sacaste de la tienda y ya vale menos. Compras tu auto, lo sacaste de la agencia y ya vale menos. Entonces, si quieres ahorrar, puedes ahorrar en metales. Mis primeras monedas, mis primeras onzas las compré yo en 100 pesos y las vendí en 300 para arrancar mi empresa. Eso es plusvalía. Y este ahorro en metales, este ahorro sistemático, es un dinero que tienes ahí que puedes ocupar para pagar el hospital del niño en una emergencia, para comprar tu casa, para pagar un auto, pero no es un dinero que te puedas gastar en chicles o en ir al cine, porque ningún cine te va a aceptar los metales. Es para cosas serias y en serio. Y es una forma de empezar a ahorrar, de empezar a construir ese patrimonio que requieres para crecer. Es tiempo y es hora de que como país nos pongamos las pilas y nos hagamos responsables cada uno desde nuestro punto de partida, cada uno desde nuestra empresa o desde nuestro negocio y empecemos a crecer. Los invito a sumar esfuerzos. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Jaime Bermúdez Gutiérrez, del Ayuntamiento de Yecapixtla. Efraín Mondragón, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.
Magda Cortés Irazoque, presidenta de Canaíbe. Agradecemos la presencia de las empresarias de INCOM y de nuestros compañeros de medios de comunicación. Siguiendo la orden del día, doy la bienvenida a Raúl Maillat Barquera, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra Nacional. Él cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac del Sur. Entre sus actividades, como socio de firma Maillat Abogados Laborales, a la que se integró desde el año 1992, se encuentra la consultoría, relaciones públicas, juicios individuales, negociaciones colectivas y amparos. Ha sido conductor del programa Mundo Jurídico, transmitido a través de la televisión educativa y el canal judicial, además de participar en diversos foros televisivos y radiofónicos en temas especializados en materia de trabajo. En 2018 fue nombrado presidente de la Comisión Laboral de Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias a la diputada por extendernos la invitación, a la Canacintra a través de mi conducto, y muchas felicidades a todos los pequeños y medianos empresarios en este su día, y sobre todo que nos permitieron estar en este Palacio Legislativo. El día de hoy les voy a hablar del tema que hoy en día está de moda y más preocupa a los empresarios, que es la reforma a la Ley Federal del Trabajo y los sindicatos, que aquí hay varios presentes. La Ley Federal del Trabajo fue reformada, pero tenemos que entender la historia del por qué. La historia no fue que llegó un nuevo gobierno y nos impuso una Ley Federal del Trabajo, eso sería una falacia. Gobiernos extranjeros, que fueron el gobierno canadiense y el gobierno americano, nos obligaron que si queríamos seguir continuando en el Tratado de Libre Comercio, hoy de nombre TEMEC, teníamos que modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se modificó el año pasado, se modificó hace más años, y teníamos que reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto con motivo de dar libertad sindical. Nos acusaban de que en nuestro país se daban contratos colectivos denominados de protección o llamados blancos. Y ellos bajo esa bandera nos impulsan a tener esta modificación. Con esta modificación primero se hizo la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución dice: tienen que desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, tienen que crearse tribunales del trabajo y tiene que haber un centro de conciliación y registros laborales en materia federal y un centro de conciliación en materia local. ¿Qué es esto? Ustedes que están como pequeños empresarios y luego no tienen quien los asesore y a dónde acudir. Las juntas de conciliación y arbitraje hoy operan como los tribunales del trabajo, pero son organismos tripartitas. Es decir, hay un representante del gobierno, hay un representante del capital y hay un representante del trabajo. Los tres unidos fungen como si fueran un solo juez. Va a desaparecer esta figura y se va a crear un tribunal del trabajo en donde va a depender del Poder Judicial, y quienes van a dictar las sentencias va a ser un solo juez nombrado por este Poder Judicial. En el tema local, en los temas locales, va a haber un órgano que se va a llamar órgano de conciliación, en el cual obligan que un trabajador, previo a acudir a una instancia judicial, deba acudir a este
organismo conciliatorio para ver si puede llegar a un acuerdo o no con el patrón mediante un despido. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos de que el trabajo que que el trabajo que proveen sea un trabajo decente y la terminación de la relación de trabajo se lleve a cabo de una forma adecuada. Ponen en riesgo su patrimonio al despedir a un trabajador con el hígado sin previo asesoramiento. Las demandas laborales son demandas muy cuantiosas y pueden, reitero, acabar con la fuente de sus ingresos. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, se crea el organismo conciliatorio y en el ámbito federal se crea un organismo conciliatorio que a su vez es un organismo registral. Ante ellos se va a registrar todos los contratos colectivos de trabajo que celebren todas las empresas con los sindicatos. Ahí se van a llevar a cabo. ¿Cómo se manejaba antes? ¿Cuál era nuestra competitividad ante el extranjero? Y cómo esto pudiera, si no lo sabemos manejar bien como país, reducir la competitividad. Antiguamente, si una empresa iba y se establecía en un estado y el estado tenía ciertos conflictos laborales y sindicales, otros estados, podría llegar el estado de Morelos y decirle a los empresarios, vente a mi estado, ponte aquí, te regalo el terreno, te regalo esto, y en mi estado hay paz laboral. Y otras empresas que venían de otros estados, en vez de salirse del país, nada más se movían de estado. Con este centro federal, los contratos colectivos y los sindicatos ya no van a ser locales, ya van a ser, todos los sindicatos se convierten en sindicatos federales. Ahora, hoy en día, se presenta el tema de que, bueno, se habla de que muchos de ustedes pueden llegar a ser extorsionados por, nosotros llamamos en el argot, sindicatos charros porque no son líderes sindicales, nada más cuentan con una toma nota, van, se plantan en sus empresas, cierran la empresa y lo que pretenden es un tema de extorsión, no representan a los trabajadores y no representan a nadie. Atinadamente, este gobierno, este Congreso de la Unión, dijo, vamos a proteger al empresario, vamos a legislar para que los empresarios no puedan ser extorsionados de esta manera que se han venido dando históricamente. Y dicen, ahora para que un sindicato te emplace a huelga por firma de contrato, va a tener que acudir ante el centro registral y obtener una constancia de mayoría. La constancia de mayoría les va a durar hasta 6 meses. Y con esa constancia de mayoría, entonces sí, ya van a poder acudir a solicitar la firma del contrato colectivo de trabajo mediante un emplazamiento a huelga por firma de este contrato. Esto es muy benéfico para todos los empresarios. La legislación también dice, ¿qué pasa si un sindicato dice, yo represento a los trabajadores que laboran en ese centro de trabajo, y llega otro sindicato que también manifiesta representar el mayor interés de esos trabajadores de esa fuente de trabajo? La ley dice, los dos acudirán ante el centro registral, los dos dicen, van a exhibir la lista con los nombres de los trabajadores y no importa que los nombres se repitan. Se va a llevar un voto de recuento a través del voto del trabajador de manera libre, directa y secreta. Esa es la fórmula. Libre, directa y secreta. Y el trabajador, bajo la libre contratación, va a decidir si quiere pertenecer a un sindicato, a otro o a ninguno.
Hoy en día, la libertad sindical también es no pertenecer a ningún sindicato mediante el tema de cuotas. Si ustedes hoy en día ya cuentan con un contrato colectivo de trabajo y un sindicato, tienen que ser muy cuidadosos de no caer en las trampas, porque un trabajador que ya presta sus servicios ahí y que dice ya no quiero prestar mis servicios para este sindicato, posiblemente es el foco rojo que va a empezar a causar un cáncer dentro de la empresa, influenciando a sus demás compañeros para moverse de ese sindicato a otro sindicato. Entonces tenemos que estar muy atentos como empresarios de qué es lo que pasa con nuestros trabajadores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus quejas y atender estas para no tener ningún conflicto colectivo que pueda derivar en la pérdida de una empresa y una fuente de ingresos. Los contratos actuales, y esta es la única crítica que le veo a la Ley Federal del Trabajo en materia colectiva. En los contratos colectivos actuales, cuando uno se sienta a negociar con el sindicato y la comisión de trabajadores, lo primero que nos sentamos a decir, y ellos nos preguntan a los que vamos representando a la empresa, ¿tienen facultades de negociación? Sí, sí tengo. Y los representantes de la empresa le preguntan, y es un formulismo que se da, a la comisión de trabajadores, al líder sindical y al delegado, ¿ustedes tienen facultad de negociación? Y hoy en día te dicen, sí, sí tengo, y lo que se pacta en la mesa es lo que se queda. Se va a las juntas de conciliación y arbitraje y se deposita el contrato colectivo de trabajo. Mi crítica a la ley es que ahora la comisión de trabajadores, el delegado y el sindicato, por ley no tienen facultades de negociación. Se van a sentar a la mesa sin facultades, van a negociar con los empresarios y la negociación a la que llegaron no existe. Van a tener que regresar a la base con los trabajadores y mediante un voto libre, directo y secreto van a decir si los trabajadores están de acuerdo con esa negociación a la que llegó la comisión que los propios trabajadores nombraron o si no están de acuerdo. Si están de acuerdo, pues se acaba el asunto. Si no están de acuerdo, van a prorrogar el periodo de huelga para seguir negociando y cada vez que negocien van a regresar con la base trabajadora y mediante el voto libre, directo y secreto van a decir si ya están de acuerdo con esa negociación o no, y si no están de acuerdo van a regresar. Entonces, en las empresas donde hay muchos trabajadores, por poner un ejemplo, en el seguro social, ¿cuántos trabajadores tiene el seguro social? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa negociación? Y eso nos fue medio impuesto del extranjero, no fue de aquí. Pero tenemos que luchar para, a través de los criterios judiciales, los jueces, magistrados y ministros, encontrar una solución práctica para poder llevar a cabo de una manera práctica y eficiente la negociación de nuestros contratos colectivos de trabajo. Hay otro tema en materia colectiva que les debe a ustedes de importar, que es la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué es esto? Ustedes que están naciendo y son pequeños y medianos empresarios. Un contrato colectivo de trabajo no es para las empresas grandes. Un contrato colectivo de trabajo se le puede exigir a una empresa a partir de que cuentan con un trabajador. Un trabajador se puede afiliar al sindicato y el sindicato puede decir, vamos a negociar las condiciones laborales de este. Entonces, tengan mucho cuidado, pero no digan, no, a mí no me toca porque yo nada más tengo 2 trabajadores. No, sí les toca. Lo tienen que aprender y tienen que aprender qué dice la ley
para saber cómo se tienen que defender de esto, qué es lo que tienen que prever y cómo deben defender lo más importante, que es la fuente de empleo. De la fuente de empleo viven ustedes, viven los trabajadores, vive el sindicato, un cachito le toca al gobierno y lo más importante, vivimos los abogados del laborales. ¿Sí? Entonces, las demandas de titularidad es cuando un sindicato dice representar a los trabajadores que ampara un contrato colectivo de trabajo. Y dicen, oye, ese contrato colectivo de trabajo no representa a los trabajadores, ese sindicato lo represento yo. Bueno, tienen que acudir a un procedimiento legal, no tienen que llegar con ustedes, tocarles la puerta, decir ábranme y aquí estoy. No, tienen que ir ante los juzgados del trabajo a demandar la titularidad de ese contrato. Hay una audiencia de ley, en esa audiencia de ley ustedes dicen, sí, efectivamente yo tengo contrato colectivo de trabajo y quien lo detenta es este sindicato. Y tengo el conocimiento de que él es quien representa el mayor interés profesional. Al día de hoy no tengo conocimiento de otra causa. Y de ahí viene la prueba mágica, que es el voto del recuento. El voto de recuento es como las elecciones cuando venimos a votar por un partido para que nos representen como diputados. Entonces yo voto por el PT. ¡Bravo! Y se lleva este voto a través de un procedimiento libre, directo y secreto. Y en este procedimiento los trabajadores van a determinar a cuál de los sindicatos quieren pertenecer. Y ese sindicato es el que va a administrar el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores. Y es con quien ustedes se van a tener que sentar. Puede haber varios sindicatos dentro de una empresa, pero no se asusten, esto ya existía. Las reglas no van a cambiar en ese sentido. Hay empresas, como las empresas aeronáuticas, que tienen el sindicato de tierra, el sindicato de pilotos y el sindicato de sobrecargos. Hay empresas como las televisoras que tienen el sindicato de actores, el sindicato de músicos, el CITATIR, el STIR y otros en demás. Entonces, aquí un sindicato les va a poder demandar la titularidad, pero va a administrar el contrato el que tenga el 30% de los trabajadores o más de esa empresa. El que represente a más del 30% de los trabajadores es el que va a administrar el contrato. Y puede haber contratos colectivos gremiales, por ejemplo, tienen tornaleros, puede haber un contrato colectivo de trabajo que administre solo a los tornaleros. Pero quien administra y quien por ley tiene la capacidad de cerrar la empresa a través de la huelga es el sindicato mayoritario, no el sindicato gremial. Es importante que ustedes como empresarios cuiden su patrimonio, administren bien sus empresas y vean que los trabajadores tengan un líder sindical que de verdad los represente y que de verdad negocie. Eso les va a quitar muchos dolores de cabeza, porque un líder sindical que va, trabaja, conoce a los trabajadores, conoce cuál es la problemática de estos y va con ustedes, ese líder sindical también está trabajando para ustedes, para que ustedes no tengan ese problema y puedan tener el termómetro de qué es lo que sucede. Y una buena relación sindical, un trabajo digno y un trabajo donde tengan armonía va a tener empresas fructíferas, empresas productivas. Muchas gracias.
Presentación de César Silerio, presidente de la Comisión Agroindustrial. Recibe su regalo Diana Arroja. En representación de Enoch Castellanos Ferres, presidente nacional de Canacintra, recibe su regalo Carlos Sea. La finalidad de este foro es incentivar mesas de trabajo digitales para generar propuestas de iniciativas, opiniones y proyectos. Lo anterior con la finalidad de detonar las capacidades productivas de las empresas y reconocer su contribución al desarrollo nacional, siendo el principal motor de la economía. Y dado el entorno económico en el que participan las MIPYMES, se debe contar con una estrategia que facilite y amplíe la esperanza de vida de las mismas, a la vez que incentive la innovación y les permita acceder a nuevas oportunidades para conservar y generar empleos. Para finalizar, les agradecemos su asistencia y los invitamos a pasar a Networking, donde se sugiere hacer nuevos contactos de posibles negocios, dar tarjetas de presentación y un breve discurso de tu producto, servicio o degustación en su caso, recordando que para que surta efecto la red de negocios se debe de dar seguimiento en días posteriores a los interesados. Le pido a la diputada Tania Valentina Rodríguez nos apoye a clausurar este evento. Gracias. Si me ayudan, por favor, a ponernos de pie. Es una clausura oficial, siendo las 12:13 del jueves 27 de junio, día de los MIPYMES. Clausuramos este foro agradeciendo, por supuesto, a nuestros super invitados de honor. Muchas gracias y a todos ustedes como asistentes. Clausurado de manera oficial. Muchas gracias.